¿Qué tan mala era la vida en México después de la independencia de España en sus primeros 55 años de existencia? Hoy vamos a explorar uno de los periodos más polémicos de nuestra historia, los primeros 55 años después de la independencia de México. Muchos creen que romper los lazos con España significó progreso, pero la realidad fue muy diferente. ¿Sabías que para muchos mexicanos, la independencia trajo más problemas que soluciones? Sí, un periodo que prometía libertad y bienestar terminó hundiendo al país en una serie de crisis políticas, económicas y sociales que empeoraron drásticamente la calidad de vida en comparación con el virreinato de Nueva España. En este video, desglosaremos 15 datos impactantes que muestran cómo la independencia, lejos de ser un avance, se convirtió en una pesada carga para la nación. Aquí encontrarás respuestas detalladas y un análisis profundo de cómo el sueño independentista resultó, para muchos, una pesadilla. Número 1. El colapso del sistema económico del virreinato. Durante el virreinato de Nueva España, la economía mexicana era una de las más prósperas del mundo. ¿Por qué? Gracias a la minería, el comercio internacional y un sistema fiscal altamente organizado. La plata mexicana, extraída de lugares como Zacatecas y Guanajuato, no solo enriquecía a la corona española, sino que también sostenía una economía local que, aunque desigual, ofrecía estabilidad a la mayoría de sus habitantes. La independencia, sin embargo, desató una crisis sin precedentes. La guerra destruyó gran parte de la infraestructura económica, minas abandonadas, haciendas saqueadas y rutas comerciales bloqueadas. El comercio internacional, que antes fluía con relativa facilidad hacia Europa y Asia, se paralizó. Países como España dejaron de ser socios comerciales y nuevos aliados no surgieron con rapidez. Además, los nuevos gobiernos independientes carecían de experiencia y recursos para gestionar la economía. En lugar de reactivar el comercio o la minería, optaron por imprimir dinero sin respaldo, generando una inflación descontrolada. Los campesinos, que dependían de la estabilidad económica para sobrevivir, se vieron especialmente afectados, ya que los precios de productos básicos como maíz y frijol se dispararon. Mientras tanto, los grandes terratenientes y empresarios que apoyaron la independencia buscaban recuperar sus inversiones, pero esto solo profundizó las desigualdades. Comparado con el orden económico del virreinato, este nuevo sistema era un desastre absoluto. Número 2. La desaparición de la seguridad pública. En el virreinato, aunque no perfecto, existía un sistema de seguridad que mantenía cierto orden en la vida cotidiana. Los caminos principales estaban vigilados, las ciudades contaban con milicias locales y la administración colonial se encargaba de hacer cumplir la ley, al menos en las áreas más importantes. Con la independencia, este sistema colapsó. Los bandidos comenzaron a controlar los caminos, las ciudades se volvieron peligrosas y la población quedó a merced de la delincuencia. Por ejemplo, las rutas comerciales entre Ciudad de México y Veracruz, vitales para el flujo de bienes, se convirtieron en zonas de alto riesgo. Los comerciantes dejaron de viajar, lo que a su vez paralizó el comercio interno. Además, la constante lucha entre facciones políticas, liberales, conservadores, federalistas y centralistas, dejó al país sin un gobierno fuerte que pudiera restaurar el orden. Las revueltas locales y las guerras civiles hicieron imposible la aplicación de justicia, lo que incrementó la sensación de inseguridad entre los ciudadanos comunes. Para los mexicanos de a pie, esta era una de las consecuencias más devastadoras de la independencia. En lugar de vivir en un país con leyes y orden, se encontraban en un estado de anarquía donde sobrevivir era un desafío diario. Número 3. El abandono del sistema educativo. El virreinato de Nueva España contaba con un sistema educativo limitado pero funcional. Las órdenes religiosas, como los jesuitas y los franciscanos, eran responsables de la enseñanza, y aunque ésta estaba destinada principalmente a las élites, se ofrecía una formación de alta calidad en disciplinas como matemáticas, filosofía y teología. Con la independencia, estas instituciones educativas fueron desmanteladas. La expulsión de las órdenes religiosas significó el cierre de cientos de escuelas y universidades. Los nuevos gobiernos, enfocados en las guerras civiles y la reconstrucción política, no dieron prioridad a la educación. El analfabetismo, que ya era un problema, se disparó, dejando a generaciones enteras sin acceso al conocimiento. Además, la falta de educación tuvo consecuencias más amplias. Sin escuelas ni universidades funcionales, el país no pudo formar a los líderes y profesionales necesarios para enfrentar los retos del nuevo siglo. En comparación, durante el virreinato existía un flujo constante de intelectuales y funcionarios formados que contribuían al desarrollo de la sociedad. Número 4. El estallido de conflictos políticos interminables. Si algo marcó a México tras la independencia, fue su inestabilidad política. Entre 1821 y 1876, el país tuvo más de 50 presidentes y una cantidad igual de constituciones y sistemas de gobierno.
Cada facción política, desde monarquistas hasta republicanos, luchaba por imponer su visión, lo que resultó en guerras civiles interminables. La inestabilidad política tuvo efectos devastadores en todos los aspectos de la vida nacional. Las constantes guerras drenaban los recursos del Estado, dejaban a las ciudades en ruinas y desplazaban a miles de familias. Además, esta falta de continuidad política impidió la implementación de políticas públicas efectivas. Para la población, esta era una de las mayores traiciones del sueño independentista. En lugar de un gobierno fuerte y justo, México se convirtió en un campo de batalla donde la lucha por el poder dejaba a los ciudadanos como las principales víctimas. Número 5. El aumento de las desigualdades sociales. Aunque el virreinato tenía un sistema jerárquico, también ofrecía cierta protección a los grupos más vulnerables. Las tierras comunales indígenas, por ejemplo, estaban protegidas por la corona española bajo las leyes de Indias y la Iglesia actuaba como un mediador en conflictos sociales. Con la independencia, estas protecciones desaparecieron. Los terratenientes criollos, que habían liderado el movimiento independentista, tomaron el control político y económico, expropiando las tierras indígenas y campesinas. La brecha entre ricos y pobres se amplió drásticamente y miles de familias quedaron en la miseria. Número 6. La desaparición del comercio internacional estable. Durante el virreinato, México era una pieza clave en el comercio internacional. La Ruta de la Plata conectaba a Nueva España con Asia, Europa y América del Sur, creando un flujo constante de bienes, monedas y riqueza. Los puertos de Veracruz y Acapulco eran epicentros del comercio global, y aunque la corona española monopolizaba gran parte de estas operaciones, también garantizaba su funcionamiento continuo. Tras la independencia, este sistema colapsó. La guerra había destruido gran parte de las infraestructuras comerciales, y los nuevos gobiernos no tenían la capacidad de reactivarlas. Además, la pérdida de la protección española dejó a México aislado en el panorama internacional. Muchos países europeos veían al nuevo gobierno como inestable y poco confiable, lo que limitó las alianzas económicas y políticas. A esto se sumaron los conflictos internos. Las facciones políticas rivales utilizaban los puertos como monedas de cambio en sus luchas de poder, interrumpiendo aún más el comercio. El resultado fue un país desconectado del mundo, con un comercio internacional fragmentado que afectó directamente la vida de los mexicanos. Los productos esenciales se encarecieron, las exportaciones disminuyeron y las comunidades rurales quedaron atrapadas en la pobreza. Número 7. La destrucción de la infraestructura nacional. El virreinato contaba con una infraestructura notable para su época. Las calzadas, acueductos, puentes y caminos reales conectaban a las principales ciudades, facilitando el transporte de bienes y personas. Aunque no era perfecto, este sistema permitía el funcionamiento del comercio interno y aseguraba cierta integración entre las regiones del país. Sin embargo, la guerra de independencia dejó esta infraestructura en ruinas. Los caminos reales fueron abandonados, los puentes destruidos en batallas y los acueductos descuidados. Además, los gobiernos que siguieron a la independencia no tenían ni los recursos ni la voluntad política para reconstruir lo que se había perdido. Este deterioro tuvo consecuencias catastróficas. Las comunidades rurales quedaron aisladas, las ciudades más pequeñas se convirtieron en lugares prácticamente olvidados, y el transporte de mercancías se volvió lento, caro y peligroso. Para los mexicanos comunes, esto significaba un acceso limitado a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, empeorando significativamente su calidad de vida en comparación con los tiempos del virreinato. Número 8. La crisis agraria y el abandono del campo. Durante el virreinato, la agricultura era el pilar de la economía mexicana. Aunque existían problemas de desigualdad, las haciendas y comunidades indígenas producían alimentos suficientes para abastecer al país. Además, la corona española regulaba las tierras comunales, protegiendo a las comunidades indígenas de la expropiación total. Con la independencia, este sistema colapsó. Las guerras devastaron las tierras agrícolas, las cosechas se perdieron y miles de campesinos fueron desplazados por los conflictos armados. Las nuevas leyes de propiedad favorecieron a los grandes terratenientes criollos, quienes acapararon las mejores tierras para su beneficio, dejando a los campesinos sin acceso a recursos básicos. A esto se sumó la falta de inversión en tecnología y métodos agrícolas modernos. Mientras otros países avanzaban en la revolución industrial, México se quedó rezagado, dependiendo de técnicas agrícolas obsoletas. Como resultado, el campo mexicano entró en una crisis profunda, aumentando la pobreza rural y creando tensiones sociales que durarían décadas. Número 9. La falta de cohesión cultural y nacional. Bajo el virreinato, México estaba unido culturalmente por una combinación de tradiciones indígenas, españolas y religiosas. La Iglesia Católica jugaba un papel central, actuando como un eje unificador en una sociedad diversa.
Aunque existían tensiones, éstas se manejaban dentro de un marco establecido por la corona española. Con la independencia, este tejido social comenzó a desmoronarse. La lucha por el poder entre liberales y conservadores desató conflictos ideológicos que dividieron al país. Por un lado, los liberales buscaban separar a la Iglesia del Estado, mientras que los conservadores querían preservar su influencia. Este choque no solo polarizó a las élites, sino que también afectó a las comunidades rurales, donde la Iglesia era una fuente de estabilidad y apoyo. Además, la falta de un proyecto nacional claro dejó a muchas regiones en el abandono. Cada estado y comunidad parecía operar bajo sus propias reglas, lo que generó un sentimiento de desconexión y desconfianza hacia el gobierno central. Esto contrastaba profundamente con el virreinato, donde, a pesar de las diferencias, existía una estructura que daba cohesión al territorio. Número 10. La deuda externa y las finanzas públicas en ruinas. Uno de los mayores legados negativos de la independencia fue la deuda externa. Los nuevos gobiernos mexicanos, desesperados por financiar sus guerras y reconstruir el país, comenzaron a pedir préstamos a potencias extranjeras como Inglaterra y Francia. Sin embargo, la inestabilidad política y la falta de ingresos hicieron imposible el pago de estas deudas. Durante el virreinato, México era un contribuyente neto al Imperio Español, enviando grandes cantidades de plata y recursos a la metrópoli. Después de la independencia, el país se encontró no solo sin esos ingresos, sino también con enormes deudas acumuladas que limitaban su capacidad para invertir en desarrollo interno. Para los mexicanos comunes, esto significó impuestos más altos y una economía estancada. Las élites políticas y económicas se enriquecieron, mientras que el resto de la población cargaba con el peso de un país financieramente quebrado. Número 11. La corrupción política desenfrenada y la falta de gobernabilidad. Durante el virreinato, la estructura política y administrativa estaba claramente delineada, con un virrey en el centro del poder, bajo la supervisión directa de la corona española. Aunque existían casos de corrupción, el sistema era relativamente eficiente en comparación con lo que ocurrió tras la independencia. Con la caída del régimen colonial, México se sumergió en una era de inestabilidad política y corrupción generalizada. Las élites criollas que lideraron el movimiento independentista no tenían un plan claro para gobernar. La lucha constante por el poder entre federalistas, centralistas, liberales y conservadores fragmentó aún más al país. La falta de instituciones sólidas permitió que los intereses individuales prevalecieran sobre el bienestar colectivo. Presidentes como Antonio López de Santa Anna se convirtieron en símbolos de la corrupción, vendiendo territorios como Texas para financiar sus proyectos personales. Para los mexicanos de a pie, esto significó un gobierno que no trabajaba para ellos, sino para sus propios intereses. En el día a día, esto se tradujo en inseguridad, falta de servicios básicos y un sentimiento generalizado de desconfianza hacia las autoridades. Los campesinos y trabajadores urbanos, que ya vivían en condiciones precarias, se vieron aún más abandonados por un Estado incapaz de atender sus necesidades más básicas. Número 12. La pérdida de cohesión territorial y las invasiones extranjeras. La independencia no solo significó un cambio de gobierno, sino también una pérdida significativa de cohesión territorial. Durante el virreinato, la extensión de Nueva España estaba claramente delimitada y protegida por la corona. Tras la independencia, México se convirtió en un país vulnerable, tanto interna como externamente. El ejemplo más evidente de esta debilidad fue la pérdida de más de la mitad del territorio nacional tras la guerra con Estados Unidos, 1846 a 1848. La falta de un ejército profesional, sumada a las disputas internas, dejó al país completamente desprotegido ante las potencias extranjeras. La vida en las regiones fronterizas se volvió particularmente difícil. Comunidades que antes estaban conectadas al resto del país se encontraron aisladas y bajo constante amenaza de invasión. Además, las disputas entre facciones políticas impedían cualquier esfuerzo por proteger estas áreas. Para los mexicanos, esta pérdida territorial no solo fue un golpe al orgullo nacional, sino también un recordatorio de la fragilidad del nuevo Estado. El sueño de un México independiente rápidamente se convirtió en una pesadilla de fragmentación y vulnerabilidad. Número 13. La polarización social y el aumento de las desigualdades. En el virreinato, aunque existía una jerarquía social rígida, también había mecanismos que proporcionaban cierta estabilidad. La Iglesia Católica, por ejemplo, desempeñaba un papel central en la educación, la asistencia social y la mediación de conflictos. Además, las comunidades indígenas tenían una protección limitada bajo el sistema legal español, que les garantizaba acceso a tierras comunales. Con la independencia, estas estructuras desaparecieron o se transformaron de manera abrupta. Los gobiernos liberales intentaron desmantelar el poder de la Iglesia, eliminando instituciones como los colegios y hospitales que antes beneficiaban a las clases más pobres.
Al mismo tiempo, las tierras comunales fueron privatizadas, beneficiando a las élites criollas y dejando a las comunidades indígenas en la miseria. Esta polarización social se intensificó con el tiempo. Mientras que una pequeña élite acumulaba riqueza y poder, la mayoría de los mexicanos vivía en condiciones de extrema pobreza. Las tensiones entre ricos y pobres, indígenas y mestizos, urbanos y rurales, se convirtieron en una constante, dificultando la construcción de un país verdaderamente unido. Número 14. La falta de un proyecto educativo nacional. La educación durante el virreinato estaba controlada principalmente por la Iglesia Católica. Aunque no era accesible para todos, proporcionaba una base de alfabetización y conocimientos básicos para quienes podían acceder a ella. Además, las universidades coloniales, como la Real y Pontificia Universidad de México, eran centros de aprendizaje reconocidos en toda América. Con la independencia, el sistema educativo colapsó. La lucha entre liberales y conservadores por el control de la educación dejó al país sin un proyecto educativo coherente. Las pocas escuelas que existían eran insuficientes para atender a una población en crecimiento y la mayoría de los mexicanos quedó sin acceso a la educación básica. Esto tuvo consecuencias devastadoras para el desarrollo del país. Una población mayoritariamente analfabeta no podía participar plenamente en la vida política, económica ni social. Además, la falta de educación perpetuó la pobreza y la desigualdad, creando un círculo vicioso que sería difícil de romper en las décadas siguientes. Número 15. El impacto psicológico y cultural de la incertidumbre constante. La independencia trajo consigo un cambio drástico en la forma de vida de los mexicanos. Durante el virreinato, aunque existían tensiones, la mayoría de la población tenía una rutina relativamente estable. La religión, las festividades y las tradiciones locales proporcionaban un sentido de identidad y pertenencia. Con la independencia, este sentido de estabilidad desapareció. Las guerras, la inestabilidad política y la fragmentación social crearon un ambiente de incertidumbre constante. Para los mexicanos, esto significó vivir en un estado de ansiedad perpetua, sin saber qué esperar del futuro. Culturalmente, la independencia también significó una ruptura con las tradiciones del virreinato. Aunque algunos sectores intentaron preservar elementos de la cultura colonial, la mayoría de los esfuerzos se centraron en construir una nueva identidad nacional. Este proceso fue caótico y, en muchos casos, excluyente, dejando a amplios sectores de la población sin un sentido claro de pertenencia. En conclusión, la independencia de México fue un momento histórico lleno de contradicciones. Por un lado, representó la culminación de un anhelo legítimo de libertad y autodeterminación. Por otro, trajo consigo una serie de desafíos que afectaron profundamente la vida de los mexicanos. En los primeros 55 años tras la independencia, el país enfrentó crisis políticas, económicas y sociales que empeoraron significativamente las condiciones de vida en comparación con el periodo colonial. La fragmentación territorial, la corrupción política, la pobreza rural y la falta de un proyecto educativo fueron solo algunos de los problemas que marcaron esta era. Sin embargo, es importante reflexionar sobre estos eventos no solo como una serie de fracasos, sino como lecciones para el presente. La historia nos muestra que la construcción de un país requiere no solo de ideales, sino también de planificación, unidad y compromiso. En Doghistoria, queremos seguir explorando estas complejidades de nuestra historia para comprender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Si este análisis te pareció interesante, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación es fundamental para seguir desentrañando los momentos más importantes de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.